Buenas noches, de manera formal, sean bienvenidas a este espacio, el cual tiene como finalidad tratar un tema de gran importancia, conocido como las enfermedades mentales, que son causa de la criminalidad. Es un tema de gran importancia, no solo en el ámbito criminal, sino también en el ámbito de salud mental, social y procesal penal. Pero antes de entrar en detalle acerca de tan importante contenido, vamos a hacer una breve reseña sobre las invitadas especiales que tenemos en el día de hoy. Estas invitadas son la licenciada Yajailin Cruz Díaz y la licenciada Olga Reyes Luciano. Yajailin Cruz Díaz, licenciada en Derecho y con una especialidad en Derecho Penal, quien además de su carrera y su formación continua sobre el derecho, también se ha capacitado en temas y liderazgo como docencia, tanto virtual como presencial, primeros auxilios, arte culinario y sobre todo con un desarrollo personal que la identifica. Actualmente, con el ejercicio en desempeño en los tribunales del Distrito Judicial de Constanza, es una mujer emprendedora, creó un blog donde aborda temas variados, principalmente en derecho penal. Bienvenida, Yajailin Cruz Díaz, licenciada en Derecho Penal y todo lo demás mencionado. También la licenciada Olga Reyes, licenciada en psicología clínica, en especial terapia familiar, con labor en el Ministerio de Agricultura en Santo Domingo. Es una mujer emprendedora con visión y misión propia. El tema de hoy, el motivo de esta invitación es para tratar el tema de la criminalidad en base a las enfermedades que causan la misma. Y para eso vamos a hacer una entrevista, la cual iniciará con mi compañera Luz Miralba Aracena y una servidora aquí presente, Ariela de los Santos. Sin más de lo mismo, le paso la palabra a mi compañera Luz Miralba Aracena para que abra el foro. Gracias. Noche distinguida, muchas gracias compañera. Formalmente quiero dar la bienvenida a las licenciadas que tenemos presentes en esta entrevista, la licenciada Olga Reyes, como mi compañera mencionó, psicóloga, y a la licenciada Yajailin Cruz, quien será nuestra abogada esta noche. Formalmente quiero dar la bienvenida a las dos, también a mi compañera por hacerme parte de este trabajo. Vamos a abrir el foro. Tengo una pregunta muy chula, ya que los temas a tratar es acerca de las enfermedades mentales. Me gustaría preguntarle a la licenciada Olga Reyes, como psicóloga en esta entrevista, que nos diga cuáles son las enfermedades más comunes, las enfermedades mentales más comunes que existen en nuestro país. Muy buenas noches. Primeramente les quiero pedir disculpas por los inconvenientes que sucedieron, pero estamos aquí. ¿Me escuchan? ¿Escuchan? Le escuchamos. ¿Me escucha, verdad? Ok. Las enfermedades mentales más comunes tenemos lo que es la ansiedad, depresión, trastorno de oposición. También tenemos lo que es el trastorno por déficit. También tenemos lo que es déficit de atención y también tenemos lo que es el síndrome de Guillain-Barré, tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo.
También tenemos el trastorno de esquizofrenia, bipolaridad. De estos trastornos, hay algunos que son más desastrosos que otros. De esos trastornos desastrosos tenemos lo que es la depresión. La depresión es un trastorno tan fuerte que lleva al ser humano a conspirar en contra de su propia vida. Y casi podemos decir que uno de los trastornos que ha causado el número más alto de muerte es la depresión. Porque lo que no hace de una forma realiza a la otra. Lo que es trayendo el cáncer, de que la persona también esté en contra de su propia vida. También tenemos lo que es el trastorno de la bipolaridad. Ese es un trastorno terrible. Es un trastorno donde el individuo, de un momento a otro, está hablando con una persona y si no se da a entender o cree que no lo entienden, puede entrar en un episodio tan fuerte y cometer cierta locura hasta de quitarle la vida a una persona. También tenemos lo que es el trastorno compulsivo. Ese es un trastorno terrible. Un trastorno donde la persona no se puede dominar como por sí mismo. También tenemos lo que es la esquizofrenia. No sé si ustedes han visto personas que de un momento a otro le quitan la vida a su madre, a su padre, a cualquier persona sin pensarlo dos veces. Eso es sobre todo cuando no está usando el medicamento. Con ese tipo de personas que tienen esos trastornos no se puede confiar, porque si confiamos en ellos, sin darnos cuenta que quizá no esté tomando el tratamiento o no, nuestra vida corre peligro. También tenemos lo que es el trastorno déficit de atención, que es cuando la persona piensa, especialmente se da en esos casos más en los hijos, que piensan que los padres le prestan más atención a otro hijo que a ellos. Entonces comienzan a crear ese trastorno, a desarrollar ese trastorno, y se puede dar el caso que hagan un secuestro de un propio hermano y le quiten la vida sin pensarlo dos veces. Y para ello disfrutan ese momento cuando le están quitando la vida a ese hermano, porque ellos piensan que con quitarle la vida a ese hermano ya ellos están logrando el objetivo de que ese padre se incline más a ellos. Continúa. Es decir, más de lo que uno se imagina, porque en este país hay muchos casos acerca de la depresión. Bueno, me gustaría, Sí. perdón. Sí, no, te decía que el trastorno de depresión es uno de los más fuertes. Sí, sí, y Y quieren de los que más normalizarlo realmente en este país, lo que es la depresión. Bueno, me gustaría, perdón, que la licenciada Yajairin Cruz, o sea, nos explique cómo son manejados en el tribunal ese tipo de casos de personas que sufren de alguna enfermedad, o sea, cómo el tribunal reacciona, cómo son manejados en nuestras leyes este tipo de casos. Porque hay personas que cometen delitos, pero tienen este tipo de trastorno. Muy buenas noches. Mira, déjame explicarte. Para poder establecer la situación de que la persona imputada tiene ciertos tipos de problemas mentales, lo primero que se debe hacer es contar con una experticia médica. Esto, la manera en la que procede normalmente, es haciendo la solicitud al tribunal de que la persona sea evaluada por un psiquiatra experto. En la mayoría de los casos se envía al INASIF, como la institución como tal, que según establece la ley en República Dominicana, es la que está facultada para ese tipo de situaciones, y por tener expertos de psicólogos, psiquiatras y demás, que son expertos como tal en la materia y pueden determinar si efectivamente la persona padece de algún tipo de enfermedad mental, sí o no.
luego de que se proceda a la evaluación a esta persona y se pueda determinar que efectivamente tiene algún tipo de enfermedad o de trastorno mental, es que el tribunal puede establecer cualquier situación al respecto. Mayormente, si el mismo Ministerio Público o la parte querellante o la víctima del caso establece esa situación, se le hace la solicitud al tribunal de manera escrita para que así entonces la persona sea enviada y con los resultados de la evaluación sí poder establecer esta situación en el caso de la persona que está siendo acusada. Sí, gracias por la información. Es decir, que para eso, o sea, no puede ser de que un médico por fuera, un psicólogo o un psiquiatra por fuera, sino personas autorizadas por nuestras leyes. Me gustaría darle la palabra, perdón. Permíteme esclarecerte algo. La persona, o bueno, la institución experta en cuestiones legales es el INASIF. Si bien puede ser que se presenten otro tipo de documentos, quien da el aval total es el médico del INASIF. Acá, por lo menos en la región del Cibao, se envía eso al INASIF de Santiago. Ya, si no, mayormente se envía a Santo Domingo, porque solamente el INASIF como tal para las leyes tiene la sucursal de Santiago y la de Santo Domingo. Perfecto, muchas gracias. Me gustaría darle la palabra a mi compañera Ariela para que haga sus preguntas. Sí, yo tengo una pregunta para la licenciada en psicología, la licenciada Olga Reyes. ¿Cuáles son los trastornos mentales que tienden a ser más peligrosos y que pueden llevar a cometer un delito, a convertirse en criminal? ¿Cuáles serían esos trastornos? Bien, en esos trastornos tenemos lo que es la depresión. La depresión es un trastorno recíproco. Como puede intentar en contra de otra persona, también en contra de sí mismo. También tenemos lo que es el trastorno obsesivo compulsivo. Es uno de los trastornos más peligrosos que pueden existir. También tenemos lo que es la esquizofrenia. La esquizofrenia es un trastorno bastante peligroso. Y el bipolar, ni decir. Bipolar en grado 3 es uno de los trastornos sumamente peligrosos. Haces un episodio que corre peligro la vida de cualquier individuo. Entiendo, excelente, excelente. Son uno de los, ahorita mencionaba que también tenemos un trastorno que es por déficit de atención, que es cuando un hijo se siente como que los padres o las madres le prestan más atención a un hermano que a él. Entonces, con este que el hijo viene arrastrando este trastorno, toma a su propio hermano, ¿verdad? Lo secuestra y le quita la vida. Y para él, con el acompañamiento de ese trastorno, es un placer quitarle la vida a su hermano, porque piensa que así está logrando el espacio completo paterno o materno. Entonces, ¿cuáles serían los tratamientos más apropiados, o sea, los tratamientos más oportunos para tratar esa enfermedad? Bueno, en los tratamientos tenemos los profesionales tanto de la salud mental como de la conducta, utilizamos 6 tipos de terapias. Hay 6 tipos de terapias, pero de esas 6 se utilizan 2. De esas 2 tenemos la psicodinámica y la psicoterapia del apoyo. Estos son unos tratamientos que se utilizan para medicar a los pacientes con dicha enfermedad. La psicoterapia y la terapia electroconvulsiva, sí, es una de las terapias que ya utilizamos o utiliza el psiquiatra, porque no soy psiquiatra. Cuando se le hace, el psicólogo le hace un requerimiento al paciente, ya al psiquiatra, es porque necesita ser medicado.
Los psicólogos no estamos llamados a medicar, solamente los psiquiatras. Entonces ya cuando el paciente se refiere a un psiquiatra, pues es el que tiene la autorización de medicarlo. Nosotros solamente apoyamos con los diferentes tipos de terapia. De esa terapia tenemos lo que es la terapia conductual y tenemos el psicoanálisis. Esas son las que nosotros usamos más. Y ya lo que es tratamiento farmacológico y los choques que le dan, que llamamos aquí en nuestro país los choquecitos eléctricos, no son muy graves, ¿verdad? Pero es para aplacar lo que es la parte compulsiva del paciente. Eso le corresponde al psiquiatra. Hay una cantidad de medicamentos farmacológicos, el cual la licenciada lo puede buscar, ¿verdad? ¿Cuáles son esos medicamentos que se utilizan? Lo que utiliza el psiquiatra para controlar el trastorno de un paciente. Gracias. Otra pregunta tengo para la licenciada Yajailin Cruz Díaz, en base a los principios. Por ejemplo, ¿cuáles serían los derechos y principios que protegen a esa persona con enfermedades mentales que incurren en un hecho punible? Por ejemplo, cuando un enfermo mental le quita la vida a otra persona, ¿cuáles son esos principios y derechos que le corresponden a esos enfermos? Mira, tienen que tomarse en consideración que una persona con este tipo de situaciones es declarado inimputable. Dígase, la ley no puede juzgarlo como tal. Lo más que se puede hacer con esa persona es llevar un procedimiento para inimputables, que según lo que establece el Código Procesal Penal, en su artículo 374, ahí desglosa cómo viene siendo lo que es un procedimiento para imputables, como en el caso de la especie sería una persona que padezca algún tipo de trastorno mental, que es del tema que se está hablando esta noche. Dentro de este apartado del Código Procesal Penal se establece la procedencia y las reglas especiales que se debe de llevar en un proceso para inimputables. Asimismo, si amerita que sea rechazado o aceptado por el tribunal. Pero una cosa que sí se debe de tener pendiente es que al momento de llevarse un procedimiento para inimputables, el mismo Ministerio Público o, claro está, el imputado, por parte de su representante legal, pueden hacer la solicitud de esto. Y en este caso lo que corresponde es aplicar no una condena como tal, sino una medida de seguridad para proteger tanto a la persona, así como ha dicho la psicóloga, para proteger tanto a la persona como para proteger a los demás. Me gustaría hacer una pregunta, licenciada, con respecto a eso. O sea, en un proceso penal, ¿los criminales con trastornos mentales que cometen un delito son declarados culpables? No, no se les puede declarar culpable porque no son penalmente responsables a la comisión de los hechos. Por lo menos en la parte penal, lo que sí se toma en cuenta dentro de la calificación jurídica y demás es la intención o el dolo. Que si la persona tuvo intención cabal de cometer el hecho, sí o no. Y una persona que tenga un tipo de problema mental no tiene la capacidad de poder establecer que efectivamente estaba cometiendo algo que era malo. Así como el ejemplo que ponía la psicóloga, llega, comete un delito en contra de su hermano, pero él entiende que está bien porque él lo que necesita ver a precisamente tener todo el espacio que los padres, según él, no le daban. Y no son conscientes de que están cometiendo un delito. Y eso es uno de los requisitos para cometerse un delito, que la persona tenga la capacidad mental de que está cometiendo un delito.
y lo haya hecho, vamos a decir que a propósito. Perfecto, gracias. Por último, me gustaría preguntarle a la licenciada Olga Reyes si la persona con este tipo de enfermedad tienden a ser violentos. Sí, el 80% sí. Especialmente la persona con esquizofrenia y la persona con trastorno compulsivo suelen ser violentos, muy violentos. Y otro punto muy importante es que cuando una persona con este trastorno comete un delito, primeramente, si no tiene un diagnóstico, que es el caso que se da aquí en nuestro país, hay un sinnúmero de personas que cometen cierto delito, son llevados, son sometidos a la justicia, pero no se investiga para ver si vienen arrastrando un trastorno, porque nosotros como dominicanos no le damos mucha importancia a lo que es a lo que son las enfermedades mentales. Y pensamos que solamente un enfermo mental es si está loco, por hablar más claro. Y no es así. Todas las enfermedades mentales son la causante de las más muertes en nuestro país. Porque nosotros encubrimos esa parte. Ahí no vamos a un psicólogo a buscar, cuando nos sentimos depresivos, esperamos la última hora hasta que la depresión nos dice enciérrate, después nos dice no te bañes, después nos dice no coma, después nos dice pues te puede cortar la vena, que eso no es nada, ¿entiendes? También el esquizofrénico, si no se está tomando su medicamento, comete, como te digo, cualquier locura, pero si tienes un diagnóstico, las autoridades no pueden hacer nada, no pueden aplicar ningún tipo de carga, no es más que mandarlo si está muy en un grado muy alto. El único lugar que le corresponde es mandarlo a un internamiento psiquiátrico. Es el único lugar, porque no lo pueden condenar, porque realmente, como dice la licenciada, la doctora en leyes, es una persona que en el momento no sabe lo que hizo en el momento. Puede darle 50,000 pesos cada una persona más una, y cuando pasa el momento, él no sabe lo que pasó. Hay muchos que han preguntado, ¿qué le pasó a ese tipo? ¿Quién le hizo daño? Porque hay unos circuitos en el cerebro que, del mismo modo que la luz tiene unos circuitos, que tú dices, mira cómo bajó la luz, mira cómo el bombillo, se aterrizó la luz, así mismo se le aterriza a ellos esos circuitos. Y cuando se aterrizaron, cometen cualquier locura sin darse cuenta. Y cuando vuelven nuevamente a la claridad, ellos no saben el acto que cometieron. Entonces, por eso no pueden ser condenados, hay que llevarlo a un lugar, como aquí tenemos uno, que le llaman un centro psiquiátrico, que está ubicado en el kilómetro 28 de Duarte, aquí en Santo Domingo. Una pregunta, licenciada. ¿Las personas que padecen de esas enfermedades mentales pueden nacer con esos síntomas o pueden adquirirlo en el transcurrir del tiempo? Sí, las dos cosas. Hay algunos, como la bipolaridad y la esquizofrenia, eso ellos pueden hacer así. Eso viene, algunos vienen por genética y otros lo pueden adquirir en el transcurso, ¿verdad? Las diferentes etapas. Esos son los dos que ahora mismo presentan la ciencia de que proceden el 20% de la genética. A la licenciada Yajairine Cruz Díaz, ¿cómo se puede probar en un tribunal que la persona que cometió ese hecho punible padece de alguna enfermedad mental? Mediante documentos ciertos. ¿Cuáles son esos documentos ciertos? Las evaluaciones expedidas por el psiquiatra del INASIF. Esa es la manera que se puede probar, porque independientemente de que la persona haya sido evaluada con anterioridad, de todas maneras, entonces esa documentación debe de ser avalada por un médico del INASIF que sí tiene la calidad habilitante en justicia
para poder establecer este tipo de situaciones. Independientemente de que la persona ya esté evaluada por un médico o psiquiatra, vamos a decir, si debe de someterse a una reevaluación o a que sea validada esa decisión que ha emitido ese psiquiatra por un médico legista o un médico del INASIF. Claro está, que tenga conocimiento sobre el área. Gracias. Excelente respuesta. Esas eran todas las preguntas que teníamos prevista para ustedes como invitada especial para que nos ayudaran con este tema sobre las enfermedades mentales como causa de la criminalidad. Y la verdad que de todo se aprende porque en base a su respuesta tuve la oportunidad de alinear mi conocimiento sobre lo que había estudiado de ese tema. De antemano agradecerle a la licenciada Yajailin Cruz Díaz y a la licenciada Olga Reyes por aceptar esta invitación. Fue un honor, un verdadero placer contar con su presencia en esta conferencia, escucharle dar respuesta tan eficaz de tan importante tema. De verdad, muchas gracias. De mi parte le doy continuidad también porque aprendí algo nuevo hoy, porque mientras nos iban dando la respuesta, yo iba pensando en personas que actúan de tal manera, pero me siento muy agradecida, de verdad que sí, las respuestas fueron bastante claras, cualquier persona que vea este video va a poder entenderlo. Mis conocimientos hoy crecieron un poquito más porque hay cosas que yo no las sabía con respecto a las enfermedades. De mi parte también quiero dar las gracias porque sé que son personas muy ocupadas realmente y que abrieron fue un hueco de su agenda. De verdad que sí, le doy muchas gracias a usted y a Ariela también por la oportunidad y son excelentes profesionales. Me gustaría en algún momento llegar a ser también profesionales, una profesional de esta manera, que sepa desenvolverse también con algunos casos. De verdad que le doy las gracias. Sin más que decir, vamos a despedirnos ya. Sin más que decir, nos despedimos y de antemano, muchas gracias por su colaboración y tan excelente respuesta. Buenas noches. Vengan buenas noches. Buenas noches. Gracias por la participación. Gracias a usted. Gracias a ustedes.